hermanos, muy buenos días. Aquí desde el frío de Anta les quiero pedir que me acompañen a una pequeña caminata para conversar acerca de algo que a muchos nos preocupa, que estamos mirando con mucha expectativa. Es acerca de nuestras elecciones el día de mañana. Animarte, hermano, que ejerzamos nuestra responsabilidad civil de ir a votar por el que tú consideres al cual Dios está moviendo en tu corazón. Sin embargo, hermanos, quiero hacer un llamado a todos ustedes a pensar en algo mucho más grande, algo mucho más sublime, que es nuestros principios, que son nuestras convicciones. Siento, hermanos, con mucha pena que esto está dividiendo a muchos peruanos, a familias. Cada vez que pregunto a personas por quién van a votar y veo mucho rencor, veo mucha cólera, hasta odio en la expresión de sus palabras. También, hermanos, veo con mucha sorpresa que muchas personas cristianas que usaban sus redes sociales muy poco para predicar a Cristo, muy poco para compartir de la esperanza que es nuestro verdadero Mesías, ahora lo usan con tanta pasión, con tanta esperanza en un candidato o en una candidata. Eso, hermanos, no me duele en el corazón que predican o que usan más su pasión para hablar de cierto candidato o de cierta candidata, poniendo sus esperanzas en ellos. Y esto, hermanos, no es correcto, no es bíblico. Nosotros como creyentes debemos poner nuestra esperanza en Cristo. Él es el verdadero presidente de nuestro reino. Nosotros, hermanos, aquí somos temporales. Este no es nuestro hogar, hermanos. Esta no es nuestra tierra. Por supuesto que la vamos a valorar, agradecer cada día a Dios por habernos hecho nacer en estos maravillosos pueblos, pero hermanos, los cristianos no somos de este mundo. Nuestro reino pronto está por venir, donde vamos a ovacionar a nuestro verdadero presidente, a nuestro verdadero Mesías, a nuestro verdadero Rey de Reyes, que es Jesús. Hermanos, por otro lado, quiero aprovechar esta pequeña caminata virtual que estás aquí conmigo para contarte un poquito de la Biblia, qué consejos nos da la Biblia para ir a votar o por quién votar. Porque Pablo, el apóstol Pedro, nos dan bastantes consejos de cómo debemos nosotros someternos a nuestras autoridades. Hermanos, quien salga el día de mañana, yo y mi familia nos vamos a someter a ellos, nos vamos a someter. Y eso es y me someto a ellos porque Dios me lo pide que me someta, no porque ponga mi esperanza en ellos, sino porque Cristo me lo pide. Por otro lado, hermanos, por la providencia de Dios, todos nosotros vamos a ejercer una democracia. Si detrás de eso hay noticias de fraude o no fraude, eso yo lo dejo en las manos de Dios, en su soberanía. Yo solo me someto a Dios y mañana yo en conciencia propia voy a ir pidiendo sabiduría de Dios a ejercer mi voto. Algo, hermanos, que me preocupa en las candidaturas que vemos en el día de mañana es que por un lado hay alguien que representa la corrupción, que representa el robo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también no es que no tenga esos pecados, pero también hay eso. Pero hay algo también que me preocupa del otro lado, que es el socialismo y el marxismo que predica. El día de mañana, hermanos, yo en mi conciencia y en lo que la Biblia me enseña, yo debo votar por un gobierno o por un gobernante que defienda o que me deje libre para practicar mi cristianismo, libre para predicar cada domingo, cada reunión en iglesia, en casa, que no se meta en mis prédicas, que no se meta en la iglesia, que no se meta en mi familia, por un gobierno que respete mi propiedad privada, la propiedad privada de ustedes, que castigue al malvado y que recompense al que se esfuerza. En la Biblia veo una escena muy interesante. Jesús en el Evangelio de Juan hace un milagro increíble. Probablemente hay como 20,000 personas que están escuchándolo y que están necesitando comer algo porque están ya mucho tiempo con Jesús, sus estómagos están crujiendo probablemente de hambre
Y sus discípulos acuden a Jesús y les dicen, debemos darles de comer. Y Jesús hace algo prodigioso, seguro ustedes lo han leído, lo hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Y es que Jesús multiplica el pan y pescado para todos ellos. Esto es sorprendente, pero lo que más me sorprende es lo que continúa en esta historia, que la gente que lo mira a Jesús, al ver que ha dado pan y pescado, lo que hace es, este va a ser nuestro rey. Y comienzan a tal vez los ánimos a apasionarse, comienzan a haber mucha euforia y lo buscan a Jesús, quieren llegar donde Jesús, pero con un solo fin, volverlo su rey, volverlo su presidente. Pues ¿quién no quiere un presidente que nos dé pan, que nos dé pescado, que no tengamos que preocuparnos de trabajar, que no tengamos que preocuparnos de salir adelante? ¡Qué hermoso! Y Jesús después de eso agarra y hace algo que sorprende a todos. Se escapa, huye, porque sabe cuál es la motivación de la gente, que solo lo están buscando para ser un rey porque les dio pan y pescado. Y Jesús no vino por eso. De eso no se trata el gobierno. El gobierno no se trata de dar pan y pescado. Jesús huye porque esa no era la voluntad del Padre, porque su reino es mucho más grande. Jesús no quiere abolir el hambre y el pan físico en primera instancia, sino el hambre y la sed espiritual, porque ahí está el problema, en nuestros corazones. Hermanos, algo que me preocupa de uno de los candidatos es que su fundador del partido se declara marxista. Eso trae muchas alarmas, eso debe traer muchas alarmas en un cristiano. Porque imagínate, yo soy uno de los fundadores de Zona Segura, de la iglesia Zona Segura, y yo declaro que Zona Segura la fundamos bajo la confesión de fe bautista. Nos declaramos ser bautistas reformados, basados en una confesión de fe de 1689, que ahí están nuestros fundamentos. Y viene tal vez el pastor Coco o el pastor Mateo y dice, no, nosotros no somos bautistas. Realmente todo el partido, digamos toda la iglesia se sentiría defraudada y diría, aguanta, ¿cómo es esto? El fundador lo ha establecido en esta línea y ahora viene otro y lo quiere cambiar. Eso no tiene sentido. Algo así yo veo lo que está pasando con uno de los candidatos que se declaran marxistas, pero después no quieren suavizarlo y dicen, no, lo que queremos es defender más la injusticia. Y entiendo ese corazón de muchos peruanos, que hay desigualdad, que hay injusticia, por supuesto que hay, y la vamos a seguir teniendo. Quien sea el próximo presidente no va a traer una solución a eso. Vamos a seguir teniendo esa desigualdad. Los pobres se van a volver más pobres, los ricos tal vez se hagan más ricos, yo qué sé, hermanos, pero va a haber siempre esa desigualdad. Pero yo quiero llamar la atención al marxismo porque el marxismo predica de que el Estado debe ser ateo. Y ellos en su confesión o en su manifiesto van a luchar para que exista un Estado ateo. Por eso en los países socialistas y los que son más extremistas va a estar prohibido el cristianismo, porque el cristianismo va contra eso. El cristianismo va a querer predicar siempre de Cristo y manifestar su fe públicamente, cosa que los socialistas y los comunistas en extremo y los marxistas no van a ir permitiendo. Pero esto va muy sigiloso, es muy silencioso. Países que han empezado con estos, por ejemplo, fíjate países como Bolivia, fíjate países como Argentina, como el cristianismo está siendo cada vez más silenciado. Tú no ves muchos pastores como antes, argentinos o bolivianos, que de pronto tienen más libertad para hacer sus reuniones o para manifestarse, sino poco a poco se va apagando esto. Pero obviamente la iglesia nunca va a desaparecer, la iglesia jamás va a ser aplazada. Y olvidémonos de países como Venezuela y Cuba, que obviamente ya entrar a esos países con Biblias, por ejemplo, o hablemos de China o hablemos de Corea del Norte, son países donde entrar con una Biblia es casi imposible. Necesitamos ciertos permisos y es casi ilegal en muchos de esos países. Pero el punto, hermano, a lo que yo ahora quiero llamar tu atención es que la Biblia nos ha dado 10 mandamientos.
10 mandamientos que no son abolidos, jamás los estuvieron, y próximamente voy a hacer una serie para la iglesia acerca de los 10 mandamientos que vamos a ir semana tras semana estudiando uno a uno. Pero hay 2 mandamientos que ahora yo quiero llamar tu atención. Y en base a esos 2 mandamientos, tú puedas tomar una decisión por quién votar. Uno de ellos es el último mandamiento, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su siervo, ni su sierva, ni nada que sea de tu prójimo. Muchas veces, hermanos, el socialismo, buscando una igualdad, promueve la codicia. ¿Por qué tú vas a tener una casa más grande que la mía? ¿Por qué tú vas a tener una lavadora y yo no? ¿Por qué tú vas a tener 2 televisores y yo solo nada? El socialismo promueve la codicia. Y el otro mandamiento que dice: no hurtarás. Y de ahí lo que pasa es que el gobierno en muchos países socialistas se vuelve un ladrón para aquellos que tienen propiedades. La Biblia va a animar siempre a respetar la propiedad privada. El tipo de igualdad que la Biblia predica es que todos nosotros, seamos hombres y varones, mujeres y niños, somos iguales ante Dios porque todos somos a imagen y semejanza de Él. Sin embargo, en temas económicos, el apóstol Pablo dice: el que no trabaja no coma. Proverbios está lleno de consejos, de poesía que nos dice: la mano diligente prospera, mas la mano ociosa se vuelve pobre. Entonces, hermanos, cuando hablamos económicamente, la Biblia nos va a defender al que trabaja, al que se despierta más temprano, al que diligentemente suda para traer alimento a su casa. Dios se va a encargar, al margen de quien sea el presidente, de prosperarlo, de poner una mano diligente. Pero reconozco que los gobiernos en Perú han sido gobiernos que nos han cargado con tantos impuestos, con tanta carga, y seguro si entra un presidente que quiere que el Estado se meta en todo, que tenga más poder, vamos a tener más cargas y nos van a robar más a los que trabajan más. Hermanos, yo estoy seguro que en Zona Segura hay hombres y mujeres que trabajan mucho. Yo lo he visto, que se despiertan muy temprano, que son los últimos en dormir y trabajan y son muy honrados en su trabajo, y yo estoy seguro que ellos deberían tener más dinero de lo que tienen ahora, deberían ser más ricos de lo que son ahora, pero no lo son porque ellos tienen que pagar la educación gratis, la salud gratis que da el gobierno, y las cargas impositivas que da el gobierno son tan fuertes que impiden que una persona sea más próspera de lo que debería ser. Pero hermanos, al final del día lo dejamos a la justicia de Dios. Dios va a juzgar a los gobernantes y los va a aplacar en su mano justa. El día de mañana yo no voy a votar por un pastor, no voy a votar por un cura, voy a votar por un gobierno que me deje libre, que no se mete en mi propiedad privada, que no se mete en mi esfuerzo, que no se meta en cómo voy a educar a mis hijos, que no se meta en mis prédicas, que no se meta en mi iglesia. Sí voy a defender la iglesia. Si esto va a implicar que mucha gente se vuelva nuestro enemigo, pero voy a defender mis convicciones y mis principios bíblicamente hasta donde Dios lo permita. Gracias por acompañarme en esta pequeña caminata. Dios quiera que pronto podamos vernos en el centro misionero, y como antes o mejor que antes, por la providencia de Dios, siempre confiando en Él, y nos ponemos en sus manos. Que Él use al próximo gobernante para juzgar a su país, o para recompensarlo, o para prosperarlo, o para disciplinarnos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos. Chao, chao.